Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente agradecerle a yumavirtualtv.com, canal de internet. A esta hora también nos pueden ver en directo. Y a barrancabermejavirtual.com, primer portal de opinión y de noticias de internet que permanentemente cuelga o sube nuestro programa de Charlas con Darío. Ahí puede ver usted cualquiera de nuestro programa, puede ver, escuchar, parando, revisando, sin ningún problema. Ahí encuentra todos nuestros archivos de Charlas con Darío. Estamos en diciembre, ya se nos acerca la Navidad, ya las brisas de Navidad se sienten en nuestra ciudad. Para esta noche tenemos un invitado muy especial, es el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Refinería, Fernando Coneo García. Aquí lo hemos tenido también, lo tuvimos en otra oportunidad. Fernando, buenas noches, qué rico tenerlo aquí. Buenas noches, Darío. Charlas con Darío. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Charlas con Darío. Entrando en materia, Fernando, el escenario de la caída de precios del petróleo, vino el vicepresidente acá y nos trajo una noticia bastante pesimista, que no hay modernización hasta que no acabe o empiece la operación de la refinería de Cartagena, la famosa Reficar, y si la Junta Directiva le da viabilidad. En este nuevo escenario, ¿cómo ve usted desde la USO como presidente de la Unión Sindical Obrera en lo que tiene que ver con base de refinería? ¿Cómo sienten y cómo ven el problema, Fernando? Bueno, sí, Darío, complementando pues a lo que el vicepresidente informa, es que el día viernes de la semana pasada el presidente de Ecopetrol le notificó a la organización sindical que además de que para que se iniciara o se siguiera haciendo la modernización de la refinería de Barrancabermeja, se tenía que esperar primero que se terminara la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena. Pero adicional, ¿cierto?, pone un ingrediente, que es que tiene que entrar en operación y mostrar ganancias para revisar por parte de la Junta Directiva si se hace o no se sigue haciendo la modernización de la refinería de Barranca. Tema esto que es actual y que obviamente tuvo una respuesta por parte de la organización sindical. En el día de ayer se hizo una jornada de protesta en la refinería de Barrancabermeja, porque la organización sindical entiende y debe dejar claro a la comunidad en general que si Barrancabermeja, que si la refinería de Barranca no se hace esa modernización, prácticamente nuestra refinería se va a volver obsoleta. Se va a volver, el ejemplo es duro, pero hay que decirlo, se va a volver como lo que es hoy fertilizantes. Un montón de plantas chatarrizadas por falta de mantenimiento preventivo, y que hoy lo que significa es que prácticamente se tiene que cerrar esa fábrica. Fernando, ustedes esta mañana tuvieron una rueda de prensa. ¿Qué fue lo que le expresaron precisamente a la ciudad por intermedio de los periodistas? Sí, oficialmente lo que nos había declarado oficialmente el presidente de Ecopetrol, ¿cierto? Y lo segundo, que también hay que dejarlo aquí claro, Darío, es que parece que en la ciudad hay como un ambiente de tranquilidad porque se ha vendido, ¿cierto?, que si nos olvidamos de la industria del petróleo, de que por historia hemos sido productores de petróleo, que lo refinamos, y que a cambio se está metiendo en la ciudad futuro de que es que nos tenemos que volver una ciudad de servicios, de logística, de turismo, ¿cierto? Hay como esa tranquilidad, ¿cierto?, de parte de sectores que creen que si se acaba Ecopetrol no va a pasar nada en Barrancabermeja. Es lo que hoy estamos significando como uso. Es que cualquier ciudad que pierda su condición de industria, ayer yo lo señalaba en un medio de comunicación, pasa lo que ya tenemos ejemplos en el mundo. Detroit, que es un país que es el ejemplo de Estados Unidos, ¿cierto?, que tenía la industria de autopartes, de carros, de automotriz, ¿cierto?, que en medio de la crisis perdió esa condición, y Detroit entró en una crisis que se le llamaba hasta una ciudad fantasma. Y hoy lo que queremos decirle a Barrancabermeja, que es que si Ecopetrol
no hace esa modernización, prácticamente nuestra refinería está simplemente hacia el cierre. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenemos el ejemplo. Hoy ustedes ven, ¿cierto?, que a pesar que se hizo un contrato macro con la empresa OBTC, con Turnarrón, hoy tenemos serios problemas operativos en la refinería Barranca Bermeja, ¿cierto? Y si eso está pasando, pues ustedes imagínense, si eso no lo hacemos, esa modernización, pues esas 14 plantas que son las que vamos a actualizar para recibir ese crudo pesado, que además que lo necesitamos para el medio ambiente, ¿cierto? No es una cosa sacada de los cabellos, es una necesidad que tiene esa refinería. Pero Fernando, uno escucha al gerente y al vicepresidente y su mensaje es que hoy tenemos una refinería en muy buen nivel, en muy buen estándar de calidad, o sea que sí se requiere la modernización para el tema de poder producir más productos blancos al crudo pesado, pero que lo que tenemos es bueno, es excelente, casi que le dicen a uno. Sí, claro, lo dicen en público. Claro, ¿no? Y lo dijeron ahí cuando fueron convocados por la Asamblea Departamental, ¿cierto?, en el debate que se hizo en el mes pasado, y que obviamente hacían ver que la modernización puede que sí, puede que no va a tener cambios. Sí, creemos que sí, si no se hace esa modernización, vuelvo, insisto, es que ahí lo que se está tratando es con la industria del petróleo, ¿cierto? Y toda esa tubería, todos esos, de alguna manera, enlaces que hay donde nos llegan material corrosivo, todo eso va acabando, ¿cierto? Y por eso es necesario ese mantenimiento de esas plantas. Y más ahora que cuando se construyó esta refinería era para atender la demanda de crudos livianos, ¿cierto? Pero si hoy le traemos crudos pesados a esas plantas, pues obviamente, y lo que hemos venido señalando, de ese 75% que hoy saca de producto final la refinería, si hacemos la modernización, vamos a hacer una reconversión del 96% de esos Oye, productos. ¿cuánto es? ¿Cuánto? 75%. 75%. Ese es el... y la idea es llegar al 96% con la 96%. modernización de la refinería. Él es Fernando Coneo, presidente de la Unión Sindical Obrera. Estamos charlando sobre las implicaciones de la suspensión o atraso que tiene la modernización de la refinería. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIG. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso esta noche aquí en Charlas con Darío, el presidente de la Unión Sindical Obrera Refinería, Fernando Coneo García. Fernando, porque es que la gente cree que si no hay modernización, pues sí, no llega una plata, pero la refinería siempre la vamos a tener ahí. ¿Qué pasa? Realmente, ¿cuál va a ser el escenario si no se moderniza la refinería? En 5 años, 6 años, ¿qué le va a pasar al complejo de la refinería? Bueno, lo primero que hay que señalar es por la parte técnica, ¿cierto? Que es, bueno, lo hemos señalado, son productos que con el tiempo van corroyendo la tubería que es donde llega el producto y donde sale el producto, y donde se hace conexión internamente entre las plantas. Entonces va a llegar un momento que si esa modernización no se hace, prácticamente va a colapsar, ¿cierto? Va a colapsar el mismo mantenimiento, es decir, van a haber fluidos que van a salir, y ustedes saben que tenemos problemas serios en cuanto a esa contaminación, y que es un debate interno que estamos haciendo con Ecopetrol sobre salud ocupacional, sobre muchos problemas que hemos evidenciado precisamente de fugas que hemos tenido en algunas plantas. Y obviamente empezar a colapsar la refinería es un complejo, y al ser un complejo, pues obviamente una planta va regulando a la otra y así sucesivamente. Entonces es
técnicamente es obligatorio hacer esa modernización. Vuelvo, insisto, siempre ponemos el ejemplo de fertilizantes. Segundo tema, nosotros en la discusión que hicimos con Ecopetrol, porque acuérdense que hace 2 años venían hablando que por no tener un acuerdo de armonía laboral entre la USO y Ecopetrol, tampoco se hacía la modernización. La USO tomó la decisión de irnos a un escenario de discusión donde nos pusimos, ¿cierto?, en la tarea de ponernos de acuerdo en 9 temas. Dentro de esos temas que nos pusimos de acuerdo para que se iniciara la modernización fue el tema laboral, ¿cierto?, que es un acuerdo muy importante, Darío, donde prácticamente ganamos que esa convención que hoy tenemos los trabajadores directos se le ampliara a los trabajadores que iban a trabajar para esa modernización, que alrededor de ese proyecto que es, para hacer esa modernización son alrededor de 5 años y más o menos un promedio en el pico más alto de 5.000 trabajadores permanentes, ¿cierto? Entonces, ese es un segundo escenario, el problema del desempleo en la ciudad, ¿cierto? Porque todos saben que no es lo mismo tener una empresa, ¿cierto?, como Ecopetrol, que genera empleo de alguna manera para tuberos, baileros, soldadores, ayudantes técnicos, etcétera, ¿cierto?, a lo que hoy se está proponiendo, por ejemplo, de hacer unas reparaciones de plantas de una forma superficial, donde prácticamente quedan a medias, ¿cierto? Esta modernización es una modernización donde vamos a coger una planta nueva, la vamos a recuperar y la vamos a poner a un servicio y eso va a generar empleo más o menos entre 4.500 y 5.000 trabajadores durante 5 años. Fernando, hoy la planta actual es para recibir dietas de crudos livianos. Livianos y en parte ya pesados. Pesados, pero por eso se está importando crudos livianos, bien sea nafta, para mezclar y poder hacer el proceso. ¿Cómo esa conversión de lo que habla Ecopetrol es la que requiere refinería? Está costando 3.000 a 4.000 o 5.000 millones de dólares. Ustedes como sindicato, ¿de dónde o le cambio? ¿Ecopetrol tiene la plata para hacer esa inversión? Sí, claro, y además hay algo que hay que decir, no estamos diciendo que iniciemos la modernización, ya se inició, Darío, ya hay inversiones por 1.000 millones de dólares, sí, claro. Ya está nombrado un gerente. Y obviamente solo lo que le ha pagado a esta firma son 500 millones de dólares, se ha llevado la firma que está adelantando eso. Ya compraron unos aparatos por más de 150 millones de dólares, unas compras anticipadas, más lo que vienen haciendo en los rellenos. En los rellenos, la adecuación y todo lo que se ha hecho con las comunidades que fueron reubicadas. Es decir, ya el proyecto inició. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos? Obviamente, la banca mundial, Ecopetrol, es una empresa muy sólida, ¿cierto? Que en cualquier parte del mundo, los activos de Ecopetrol, porque también hay que dejarlo aquí claro, nosotros como organización sindical no queremos que nos pase lo que pasó en Reficar, en la refinería de Cartagena. Recursos de la nación que se prestaron para eso y con la Glencore lo que pasó fue una estafa que se hizo contra el Estado colombiano. Eso no queremos con la modernización de la refinería Barranca. Podemos hacer el endeudamiento, tenemos la capacidad de cómo, después de que esté modernizada esta refinería, cómo pagar ese empréstito que se debe hacer y obviamente, y podemos hacerlo directamente los colombianos. Ecopetrol puede hacer eso directamente. Ahora, que hay unos intereses políticos, ¿cierto? Y eso es lo que no queremos que exista dentro de la refinería de Barranca. ¿Cuál puede ser esos intereses políticos? Pues obviamente el Fondo Monetario Internacional, muchos estudiosos lo hablan, de que con las decisiones que tomen los gobiernos, ¿cierto?, como en Colombia, que ponen en beneficio los intereses de las transnacionales, esas decisiones, ¿cierto?, como leer el petróleo, pues obviamente puede entrar a jugar. Para nada es un secreto, por ejemplo, estamos en el debate de Pacífico y Rubiales. Ese es el mejor ejemplo. Debe de revertirse para la nación en marzo del 2016, pero ya el ministro de Minas y ya el señor Santos plantearon que se está revisando, se sigue ese contrato con Pacífico y Rubiales Energy, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros, como lo estamos diciendo, por qué no lo puede hacer la nación? Cuando el debate está en que lo podemos hacer los colombianos, con inversión colombiana, con trabajadores colombianos, en beneficio de los colombianos. Se habla que el nuevo presidente va a ser Juan Carlos Echeverri, exministro
de Hacienda, pero que viene también del Banco Mundial. Ahí es donde entramos nosotros como organización sindical a hacer el debate. Es que dentro del gobierno nacional ponen agentes de esas transnacionales, que obviamente no vienen a defender los intereses de los colombianos, sino vienen a defender los intereses de sus antiguas empresas donde laboraron o donde tienen acciones. Y ese es el gran debate nacional, que obviamente con el senador Robledo, con otros senadores de la República lo estamos haciendo a nivel nacional. Estos señores que ponen como presidente de Ecopetrol, que ponen en las juntas directivas de Ecopetrol, que ponen en el gobierno nacional en las diferentes carteras, desafortunadamente no vienen a defender los intereses de los colombianos, sino los intereses de las transnacionales o del Fondo Monetario Internacional. Estamos charlando. Él es Fernando Coneo García, presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Refinería. Vamos a nuestro corte y regresamos aquí analizando esta problemática. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio atorneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura Tin Min. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso en Charlas con Darío, esta noche con Fernando Coneo García, presidente de la Uso Refinería, Uso Seccional Barranca Bermeja. Fernando, bueno, en este escenario ya hicieron la rueda de prensa esta mañana. ¿Qué actividad tienen para estos días? ¿Qué pasos van a hacer como sindicato y como miembro de un gran equipo que hay de la ciudad trabajando en la defensa de la modernización? Bueno, sí, lo primero es que como organización sindical estamos acompañados, no estamos solos en esto, eso es importante, Darío. Mucha población en Barranca Bermeja y en Santander se han dado cuenta de la necesidad de hacer acciones políticas, no solamente allá en el escenario del Congreso de la República, que lo lidera el senador Robledo y otros senadores que pues están haciendo un trabajo muy importante, patriótico, nacionalista por la defensa de Ecopetrol, sino aquí en la ciudad hemos hecho el comité de defensa de reversión Campos Rubiales y del plan de modernización de la refinería. Está la Cámara de Comercio, están los gremios, están las fuerzas políticas, el Partido Liberal, el Polo Democrático, Alianza Verde, la Iglesia Católica, las organizaciones de desempleados, la CUT, el Foro Social. Todos nos hemos reunido para mirar entre todos cómo construimos, ¿cierto?, acciones políticas democráticas, donde desde Barranca Bermeja, y esperamos que también nos acompañe, como ya lo oficializó la Asamblea Departamental, el mismo gobernador expresó con su representante que iba a acompañar las acciones por la defensa de Ecopetrol, que esas acciones políticas obviamente son de movilización. Y para poder terminar este año y para poderle mandar un mensaje al señor Juan Manuel Santos y a todo su grupo ministerial, es que Barranca Bermeja se pone en pie de lucha por la defensa de Ecopetrol. Es el patrimonio de los colombianos, de mala manera, pero es bueno decirlo, es como la gallinita de los huevos de oro que los colombianos todos tenemos que salir a defender, empresarios, comerciantes, trabajadores, clase política, desempleados, porque es la que nos genera en Barranca Bermeja el 95% de nuestra economía, ¿cierto? Entonces, la movilización que se va a hacer el día viernes desde las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres es la expresión de un pueblo, así como lo hicimos, Darío, en 1948 cuando se hizo un gran paro en Barranca Bermeja porque se hiciera la reversión de mares, ¿cierto?, donde nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas, tanto de izquierda, de derecha, blancos, negros, todo mundo cabe en ese comité, porque hoy lo que se está hablando es que si no salimos a defender a Ecopetrol todos, ese modelo neoliberal nos va a arrebatar la empresa más importante de los colombianos. Entonces estamos hablando viernes 5 de diciembre.
4 de la tarde, Parque Camilo Torres. Parque Camilo Torres. ¿Ahí qué va a haber? Bueno, ahí va a haber una concentración donde esperamos que llegue toda Barranca Bermeja. Y desde ahí vamos a hacer una movilización hasta Telecom, ¿cierto? Porque esa movilización también va acompañada. Hoy tenemos reunión precisamente con los empresarios del transporte público, tanto de taxis y busetas, porque hoy esa crisis que está viviendo la ciudad previamente por no haber iniciado la modernización. Y entonces también estamos llamando a los comerciantes, a los empresarios, que ese día por lo menos 1 hora se cierre el comercio de Barranca, el transporte se pare por 1 hora mientras que nos estamos movilizando para que, vuelvo, insisto, es un mensaje para el doctor Juan Manuel Santos. Barranca Bermeja en pie de lucha democráticamente por defender nuestra empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Fernando, le escuché y usted escuchó también una opinión muy interesante del diputado Roberto Esmalvat. Dice que en vez de andar muy preocupado, que debemos es aprovechar esta crisis para convertirla en una oportunidad. Él dice que con mayor razón se requiere la modernización porque lo que está produciendo el país son crudos pesados, y esos crudos pesados en la tendencia del mercado no van a tener mercados fáciles para exportar, y que es mejor transformarlo aquí, convertirlos en productos blancos, y que ahí hay una gran oportunidad para crecer y para que la refinería sea la bandera de ese proceso. Claro, yo creo que esa posición del diputado Roberto Esmalvat debe ser la posición de Barranca Bermeja. Si hoy, y los expertos lo dicen, Darío, el futuro del petróleo, el crudo pesado, es lo que queda pues en la tierra, en Colombia. Sí. Y entonces lo que estamos diciendo es que es el futuro, porque no nos van a comprar a esos precios, no nos van a comprar el petróleo. Pero también hay que decir algo, yo creo que acompañado de esa propuesta del diputado Roberto Esmalvat, es lo que genera tener una refinería para el caso de lo que son empleos, salarios, todo lo que significa, ¿cierto?, transformar ese crudo pesado en lo que hoy transformamos, que es la gasolina, la CPM, la petroquímica. O sea que es una propuesta válida, es una propuesta que debe ser una propuesta desde Barranca Bermeja sobre esa oportunidad que hay. Nosotros le escuchamos, y yo creo que usted estaba ahí en Bogotá, le escuchamos en un debate al ministro Amílcar, que era ministro de Minas en ese entonces, hablar que el tema de refinación era un tema de seguridad nacional, que el país no podía delegar eso en particulares, ni ponerse a comprar si fuera, entre comillas, más barata, porque el tema de la transformación, el tema de la gasolina, de la refinación, era un tema de seguridad nacional. Claro. Eso piensa el gobierno, o a menos lo expresa de boca hacia afuera. Entonces, si es tema de seguridad nacional, ¿por qué no hacer la refinación en Barranca? Claro, y el mejor ejemplo está en Estados Unidos, Darío. Estados Unidos protege su economía, protege sus refinerías, ¿cierto? Porque saben que para cualquier economía del mundo, por soberanía nacional, por subsistencia, debe tener su propia producción de gasolina, de ACPM, de combustible para jet, porque eso es lo que va a generar desarrollo, ¿cierto? Va a desarrollar que tengan una autonomía, no depender, porque eso es un debate que tenemos ahí también, Darío. Si hoy dependemos de lo que nos exportan por los tratados de libre comercio, que en el momento que vaya a haber una crisis y nos dejen de importar todos esos alimentos, vamos a tener un problema alimentario en el país, ¿cierto? Igualmente va a pasar con la gasolina, con la CPM. Hoy lo pueden traer por el Impala, pero en el momento que surja una crisis internacional, pues obviamente ellos van a guardar esos gasolina, CPM, y no va a haber importación para el país. Entonces, por seguridad, por soberanía nacional, esa refinería de Cartagena, esa refinería de Barranca Bermeja, se deben de fortalecer, porque hoy también está en discusión esto, Darío. Estamos hablando de nuestra soberanía nacional. Y no nos pase lo que está pasando, y lo podemos decir, puede ser un país, un estado fallido, porque si ni siquiera eso pensamos los colombianos, y el debate de fondo es hacia eso. La soberanía nacional primero que cualquier cosa. Acabó el tiempo. Mándele el mensaje a los barranqueños para este viernes a las 4 de la tarde en el Parque Camilo Torres. Bueno, Darío, a toda la población de Barranca Bermeja, empresarios, comerciantes, desempleados, a los trabajadores de Ecopetrol, a los directivos de Ecopetrol,
todos nos tenemos que sumar a esa marcha por la defensa de Ecopetrol estatal, por el plan de modernización de la refinería y por la reversión del campo Rubiales para Ecopetrol. Fernando, muchos éxitos. Allá estaremos este viernes 4 de la tarde. Movilización. Barranqueños, barranqueñas, allá. Está en juego la suerte del país, pero también en juego la suerte de Barranca Bermeja. Así que no mire para otro lado. No deje que otros resuelvan los problemas por ustedes. Ayúdenos a hacer esa presencia, esa gran movilización. Ya viene Idamis y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Darío, muchas gracias. Hola. Continúan las denuncias por parte de los habitantes del sector de la vereda de Patio Bonito sobre la presunta construcción de relleno sanitario en Chicayá, pese a que a través de una tutela la juez primera penal del circuito ordenó suspender todas las actividades. Así las cosas, el Comité Pro Defensa Cuenca Hídrica hizo su respectiva denuncia ante las autoridades competentes y con Policía Ambiental y acompañada por la Defensoría del Pueblo realizamos una visita de verificación, pues las comunidades están preocupadas porque se dice que han talado árboles, que están haciendo una situación pues de ataque a esta zona específicamente donde se denomina el Pozo del Ariete, del cual algunas fincas vecinas consumen el agua potable porque vienen a través de un nacimiento que es permanente en ese lugar. Así que pues nos dimos a la tarea entonces de hacer la visita y esto fue lo que encontramos. Lo ha referido el mismo defensor encargado, el doctor Yair, quien asegura se hará una advertencia antes de iniciar un proceso de desacato contra la firma constructora. En cumplimiento del fallo de tutela, la Defensoría del Pueblo viene a verificar el fallo emitido por la juez primera penal del circuito de Barranca Bermeja en cuanto a la suspensión de las obras que se están adelantando, que se venían adelantando en el relleno sanitario de Achincayá. La comunidad informa que han venido haciendo intervenciones posteriores al fallo, pese a que hay una medida cautelar. La Defensoría del Pueblo acudió con la Policía Ambiental para poder hacer la verificación. Se hizo la visita, se observaron algunas obras, se observaron algunas intervenciones pequeñas, sin embargo se hace el llamado a los representantes legales del relleno y también a la Secretaría de Medio Ambiente para que colaboren en la parte ambiental y que no dejen que le permitan a la comunidad seguir utilizando el agua que se encuentra dentro de este relleno. Independientemente del fallo, no se puede desconocer los derechos colectivos y el derecho al agua, que es un derecho humano vital. La comunidad, toda la historia ha existido aquí dentro de este territorio y pues tiene derecho a gozar de este derecho colectivo y de este beneficio. Entonces nosotros hacemos el llamado para que ellos continúen gozando de este derecho, que puedan seguir haciendo efectivo ese goce de ese derecho. Así las cosas, está claro que no se puede pasar por encima de una autoridad judicial. En estas circunstancias y al no encontrarse los trabajadores en ese preciso momento, pues habían salido a almorzar, la diligencia pertinente la hará la Defensoría del Pueblo y nosotros como Comité Pro Defensa insistimos ante la Secretaría de Gobierno y Medio Ambiente, así como a la CAS, para que se dé garantía plena de que allí en este bosque primario no se esté atentando contra este medio ambiente y por supuesto que mucho menos se le prohíba a los habitantes de la zona captar, como lo han hecho desde hace más de 30 años, el agua potable de allí, de esta fuente natural, de este pozo que realmente ha sido la vida, la salud para estos pobladores en las circunstancias de que allí nunca ha habido servicio de acueducto y de agua potable. Y es preciso entonces recordar que desde este lugar es donde la Gobernación de Santander inicia un proceso de estructuración de un proyecto para el acueducto veredal de este sitio, sí señores, del Ariete, allí en la vereda de Patio Bonito, en la finca Achincayá, donde se estaría construyendo el proyecto relleno sanitario. Por eso se requiere del Comité Pro Defensa insistir ante las autoridades de que se acate como se ha ordenado la decisión de la juez. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.